Bueno, ya sí, vamos a dar inicio formalmente. Prueba de sonido, me encantaría saber si me están escuchando, por favor. Perfectamente. Muchas gracias, señor Dioni. Nada, señores, brevemente les agradezco, ¿verdad? Muchísimo el que se nos haya unido hoy a esta conversación tan interesante sobre proyectos de datos y cuáles cosas nosotros podemos hacer o mejorar para tener éxito al momento de llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza. Les saluda con muchísimo cariño y un honor, de verdad que sí, Elena López, actual CEO de STI Data en BI. Nosotros somos una empresa especializada en tecnologías inherentes a los datos, aunque tenemos otras verticales de negocio, como la de desarrollo de software, tenemos también capacitaciones a través de una escuela de datos. La realidad es que nuestra mayor fortaleza está en desarrollar soluciones de data e inteligencia de negocios. Si escuchan al fondo, hay como una especie de pelea de perros y realmente se sale un poquito de mi control, pero bueno, vamos arriba con todo y que me está molestando un poquito el ruido. Este es un dato que particularmente, como dicen los muchachos, hay que darlo, ¿verdad? No necesariamente me agrada muchísimo el hecho de tener que iniciar cualquier exposición relacionada al tema hablando de una estadística tan poco agradable como la que ya varias veces ha documentado Gartner, que alrededor del mundo el 85% de los datos, de las iniciativas que tienen que ver con proyectos de datos, tienden a fracasar. Y como fracaso, no quiero que pensemos que únicamente salió mal. Puede ser que se haya hecho algo, pero que el usuario no lo utiliza. Puede ser que utilizamos o desarrollamos una solución que se quedó totalmente desfasada, que ya no tiene soporte. Pueden ser muchísimos factores y lo que vamos a buscar la tarde de hoy es precisamente lograr no ser parte de esa tasa. Estamos totalmente abiertos a preguntas. Por acá está parte del equipo que también le puede asistir vía chat, porque la realidad es que cuando yo me concentro hablando, no presto mucha atención a esas cosas, pero es bueno que sepan acá que el equipo está presto a colaborarles. En algún momento de inspiración yo decía que si hay algo que un ejecutivo que tenga el poder de desarrollar una solución de datos puede hacer y hacerlo de manera exitosa, definitivamente esa persona va a quedar en la memoria histórica de esa empresa por el impacto, por el alto impacto que tiene este tipo de proyectos. Lo que vamos a ver a continuación, yo decidí en un momento de reflexión, ¿verdad? Categorizarlo de cuatro formas. Número uno, las personas, después los procesos, la tecnología, que no quiero bajo ningún concepto que la confundamos con herramientas. No vengo a hablar de herramientas ni mucho menos. Y por último, la cultura. Y de qué manera estas cuatro cosas, cuando nosotros las juntamos y la trabajamos adecuadamente, podemos garantizar un proyecto desarrollado de forma exitosa. Vamos a empezar hablando un poquito sobre el tema de las personas. En primer lugar, ¿verdad? Vital, entender que las personas primero en cualquier proyecto que envuelva tecnología y más aún en proyectos de datos. Ya les mencionaba que se fracasa muchísimo en ese sentido. Entiendo que tal vez en otra ponencia pudiéramos conversar sobre cuáles son esas causas que hacen que definitivamente un proyecto de datos nazca accidentado y termine fracasando. Pero hoy nos vamos a centrar en primer lugar en la importancia que tiene nosotros como técnicos y la parte de negocio trabajar en conjunto para lograr llevar a cabo el objetivo. Hay una analogía que también sé que muchos de ustedes la han escuchado y que es muy común, que tiene o que dice que los datos son el nuevo petróleo. En ese sentido, y reflexionando sobre el concepto de personas en este tipo de proyectos, me encantaría que reflexionáramos un poco sobre
cómo una persona dentro de una empresa pudiera tomar el petróleo y convertirlo o refinarlo hasta ser aprovechado. Hay una serie de procesos, de maquinaria, de personas, de perfiles que van a incidir desde que ese petróleo es extraído, o si nos vamos más atrás, desde que se descubre dónde está, hasta que éste se convierte en la N cantidad de productos que salen de allí. Lo mismo ocurre con los datos, y hoy día hay un concepto que forma parte de esa tasa de fracaso, y es creer que una sola persona, o vamos a decir dos personas, tienen la capacidad de lograr desarrollar soluciones de datos que sean escalables, que sean confiables, que hagan que las empresas utilicen y aprovechen sus datos al máximo. Vamos a ver en la siguiente presentación, en la siguiente página, cuáles perfiles pudiéramos nosotros estar ocupando en función de los proyectos que se desarrollen. Otro tema relacionado a las personas que definitivamente para mí, a título personal y hablando ya de más de 15 años de experiencia en el área, detendría por completo cualquier iniciativa es la falta de auspicio. Si esos ejecutivos que van a aprobar los recursos para hacer ese desarrollo no están 100% comprometidos, déjenme ya adelantarles que tenemos una alta probabilidad de fracaso. Ahí vamos a involucrar muchísimas cosas, pero sobre todo las expectativas. Cuando un ejecutivo, quien está patrocinando, no se involucra en el proyecto, no se involucra en el proceso, puede empezar generando expectativas falsas y creyendo, ¿verdad?, que es un proceso lineal donde se va a definir un alcance y que vamos a terminar probablemente en 2 o 3 meses. Y el tema de los datos es 100% cultural. Cuando una empresa se inicia en este camino, a medida que va adquiriendo experiencia, que va explotando sus datos, 100% seguro que eso es un camino que se inicia y que probablemente no le vamos al fin. Y está muy ligado con el último punto que quiero resaltar aquí, que es o que tiene que ver con la confianza. Usuarios, ya les hablé de un 85%, ¿verdad? Entonces, esos son los usuarios que cuando nosotros vamos, como parte de un proyecto de datos, a iniciar cualquier desarrollo del mismo, se van a negar. Son usuarios que van a estar profundamente confundidos. ¿Por qué van a invertir en eso? Eso no funciona. Yo trabajé en un proyecto de esa naturaleza en tal empresa, en tal año o aquí y no se logró nada. Entonces, esa confianza una vez está rota, repararla cuesta. Y la recomendación aquí es entender cuáles son las necesidades de esos usuarios, de todos. El proyecto de datos puede obedecer muchísimo a la estrategia, pero tiene que involucrar a todo el mundo, a todos los usuarios, ser escuchados. Y una forma, a mi entender, de ganar rapidísimo o de recuperar con un atajo ahí esa confianza, es de construir algo que no involucre mucho esfuerzo, mucho tiempo, pero que sea de alto impacto. Nosotros aquí tenemos un ejemplo de una cadena de farmacias que de manera puntual el área de contabilidad tenía que entrar a cada servidor. Cada farmacia tiene su centro de cómputo, su servidorcito ahí, a descargar los datos uno por uno para posteriormente construir los informes que van al fisco para pagar los impuestos. Desde un punto de vista técnico, es un esfuerzo que no amerita quizás más allá de 40, 60 horas, e inmediatamente ese usuario que tenía que conectarse a todas esas computadoras, a todas esas redes, se siente protegido por esa solución, siente que le ahorramos un tiempo valioso, que se quita muchísimo tema de errores humanos por manosear la data. Sin embargo, el esfuerzo que representa técnicamente hablando no es tan crítico, diría yo. Entonces, mucho ojo con esa parte. Los protagonistas de nuestra historia, ¿verdad? Ya les hablé que si no tenemos el patrocinador alineado a esto, mejor ni empezar, aunque suene fatalista. Podemos ver múltiples
perfiles, todo esto en función de dos cosas, de lo que tenga la empresa y de lo que realmente necesite. Podemos tener dentro de un mismo proyecto un arquitecto, varios ingenieros, un analista, un mixto de estos, pero definitivamente existe un perfil que no se puede dejar de lado y que más en los siguientes minutos les voy a definir qué se necesita realmente como profesional fuera de ese lenguaje técnico para lograr el objetivo. Y es ese líder o gerente de datos, que es la persona que hará que las cosas ocurran. Los demás, yo puedo definitivamente salir al mercado, contratar, buscar una empresa proveedora de esos servicios y lo voy a tener de primera mano. Sin embargo, ese líder que debe manejar temas de comunicación, que definitivamente es el responsable de garantizar que las cosas se lleven a cabo, debe de estar presente en este tipo de proyectos, sí o sí. Generalmente, y de manera totalmente equivocada, se entrega o se desea entregar este tipo de iniciativas a las áreas técnicas, dígase tecnología de la información. Y un punto que quizás genere mucha controversia, pero es una realidad, es que los propietarios de los datos son definitivamente o es definitivamente el negocio. Por tanto, verlo como parte del área de tecnología le va a restar muchísimo valor, porque nosotros los informáticos, ¿verdad? Somos muy lineales y los datos necesitan contexto del negocio para convertirse en información. De ahí la importancia de tener ese líder, que no necesariamente es una persona letrada en temas de tecnología, de ciberseguridad, de manejadores de base de datos y demás. Es más un perfil ejecutivo. Hablando de personas, vamos a tener varias brechas y estas brechas las vamos a cerrar principalmente o mayormente con comunicación. Si se fijan, en las tres mencionamos al steward o al cliente, como se le quiera llamar, que es la persona que, si nos vamos a compararlo con algo, yo lo vería como un jardinero, ¿verdad? Que se va a asegurar que las plantas y los árboles crezcan de manera sana, que se le pueda podar cuando sea necesario. Si vamos y lo comparamos con los datos, ahí me refiero a temas de la calidad, que va a proteger los datos contra intrusos. Sin embargo, esa persona no siempre está alineada con las necesidades y la visión de otros usuarios de otras áreas. Entonces, esa brecha también representa un significativo riesgo al momento de nosotros hablar de implementar de manera exitosa un proyecto de datos entre los usuarios y el steward. Él piensa una cosa, el usuario cree otra. Cuando se hace el desarrollo, pero eso no era lo que yo necesitaba. Las personas de negocio, el steward. Estoy por un lado pensando en que voy a implementar un data lake de la NASA, no sé qué cosa, y del otro lado, el usuario de negocio, lo único que necesita, que quiere, que le es funcional, son unos reportes para el área financiera. Y por último, entre el equipo técnico y este perfil, que ese es mucho más marcado la mayoría de las veces. En el tema de los datos, de manera equivocada, nosotros como técnicos, y aquí vengo a confesar, como parte de ese gremio, ¿verdad? Que por lo general asumimos, y parte de las cosas que vamos a evitar aquí para cerrar esa brecha es asumir. Y cuando la vamos a cerrar y no asumimos, entonces abrimos paso a la comunicación, que tiene toda una página en el curso de esta presentación. Voy a cerrar hablando o con la siguiente frase, ¿verdad? Que dice que para lograr tener éxito es esencial que todos hablen el lenguaje de negocio. Aquí no vale prejuicio, aquí no vale la experiencia o la experiencia cerrada, ¿verdad? Porque la experiencia siempre es bien recibida, pero no vale tampoco juicio de valor o yo decir, no, eso yo lo hago así porque sí, porque es así. Frases como esa que
al final lo que generan es silos de reportes que únicamente utiliza una persona, que no tiene contexto para otras áreas. Va a generar datos sin ningún tipo de acción, sin impacto. O sea, los usuarios simplemente no lo van a adoptar y por tanto estaremos ante una falta o una pérdida total de tiempo y de recursos. Y algo que a mí particularmente me duele muchísimo es la pérdida de prestigio, de credibilidad. Hablamos de la confianza hace un momento. ¿Qué pasa cuando yo lacero esa confianza en medio de un proyecto donde no necesariamente las personas están muy informadas, donde no abunda en el mercado laboral, digamos que tantas personas con experiencia en el tema de los datos? Entonces ahí empiezo yo a perder prestigio, credibilidad y comprometo el proyecto. Para evitar todo eso, vamos a asegurarnos que el equipo técnico realmente esté alineado a los objetivos estratégicos de la empresa. Eso, al igual que lo que le he venido informando, se trabaja con comunicación, con acuerdos. Ahí, por lo general, ya les adelantaba que nosotros somos como muy lineales o muy cuadrados, para ponerlo más, de una manera más explícita. Y puede ocurrir, por darles un ejemplo, que yo tenga en la composición de la dirección de mis clientes el 20% de este dato en mal estado, pero el 80% de las direcciones están bien y puedo construir un mapa. Entonces yo pregunto, ¿qué es mejor? No tener el mapa o saber geográficamente dónde están el 80% de mis clientes. Si delegamos ese tipo de tareas a un área donde, por lo general, que voy a hablar de eso más adelante, aspira mucho a la calidad del dato, no vamos a tener mapa nunca, porque estamos centrados en que tengo 20% de mis clientes que no sé dónde viven. Otro punto es la traducción, si se puede llamar de esa forma, de los análisis en términos de impacto. Ese proceso me redujo cuántas horas y cuántas personas utilizan ese reporte hoy día. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Cómo yo puedo medir eso para poder, obviamente, transparentar todo el proceso de desarrollar un proyecto exitoso? Vital, ya les he mencionado la comunicación, si no me falla la memoria 2 veces, será así durante estemos aquí. Mantener un canal de comunicación constante entre los equipos técnicos y de negocio. Aquí reitero la importancia de no asumir. Y finalmente, validar los entregables regularmente. No me funciona en un proyecto de datos yo ir a validar lo que está haciendo el ingeniero, el analista, cada mes y medio, por ejemplo, cada 6 semanas. Lo ideal sería tener un sprint review cada 1 o 2 semanas. Tener esa comunicación constante, si se puede diaria. Los procesos de datos o los proyectos son, diría yo, que de cierta forma en cascada o lineales, y se impiden en ciertos escenarios utilizar metodologías ágiles. Sin embargo, lo que podamos adoptar de esa metodología vamos a hacerlo. Por eso requiere un mayor nivel de compromiso, diría yo, para ir asegurándonos de que esa data que se cargó en el Data Warehouse, que probablemente no la estoy viendo bonita en un reporte de Power BI, pero que yo pueda, como usuario de negocio, asegurarle a ese técnico que esa data es la real, que tiene la calidad que se espera, que está transformada como el negocio entiende que debe transformarse, y no quizás darnos cuenta de eso cuando ya tenemos el reporte hecho en Power BI y hay que volver hacia atrás a modificar los TL, a agregar una columna que faltó en el Data Warehouse, a modificar los modelos semánticos y posteriormente la capa de visualización. Espero de verdad que me estén entendiendo. Hablando ahora de los procesos, vamos a empezar siempre este tipo de proyectos con el por qué.
Eso es antes de hablar de tecnología, antes de hablar de lo que está ahora más en boga, de inteligencia artificial, de modelo predictivo, de dashboard, de ETLs o cualquier otra palabra relacionada al mundo de los datos. Antes de hablar de cualquiera de esos temas, vamos a hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Cuando esa pregunta no la saltamos, regularmente tenemos un mal enfoque, cuando no sabemos responder esa pregunta. ¿Y qué puede ser un mal enfoque? Por ejemplo, no, yo quiero eso porque los dashboards en Power BI se ven bonitos. Y tú le das a un botón y se filtra y son interactivos. Esa no es una respuesta válida para iniciar con un proyecto de esta naturaleza. Una pregunta válida sí puede ser, o una respuesta a ese por qué sí puede ser porque queremos entender cuál es el producto más rentable, que tiene mayor margen, porque quiero conocer a fondo a mis clientes, cuáles son sus preferencias, porque quiero segmentarlos, porque quiero tener datos financieros actualizados y en el momento, y un largo etcétera. Esas sí son respuestas válidas. El por qué viene siendo definitivamente la razón de fondo, lo que va a definir esa entrega de esos recursos, la que va a justificar más bien los recursos, el tiempo que se va a utilizar para desarrollar. Si esto no está bien respondido, podemos llevar el proyecto a una desviación que representa una pérdida de tiempo, que ya he hablado de eso, y naturalmente pérdida de dinero. Se vuelve irrelevante para el negocio. Otra pregunta, después del por qué, ¿verdad? Es el cómo. El cómo obedece más a las herramientas. Aquí sí hablamos de herramientas y demás, de metodologías, tecnologías, cuáles modelos se van a utilizar y demás. Y por último, vamos a responder el qué, que ese qué obedece a las visualizaciones. Así se va a hacer, por ejemplo, un modelo predictivo, es como una expedición que tiene al final del camino un lugar a donde deseamos llegar. Ahí es donde se construye. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos ya involucrados en este tipo de proyectos, y aquí es donde ustedes empiezan a dudar de lo que yo les estoy contando, todo esto, naturalmente, tiene contenido didáctico de algunos libros, pero tienen más de la experiencia que nosotros aquí en STI hemos vivido. Si queremos lograr que los proyectos de datos sean realmente aprovechados por las empresas, tenemos que garantizar la mitad, el 50% del esfuerzo tiene que estar destinado a que los datos se utilicen, a promover su uso, la información, a tomar decisiones basadas en datos o en analítica, a que los usuarios sepan utilizar los recursos que se tienen, que entiendan el concepto de autoservicio, que puedan generar su propia experiencia utilizando la información. Ese debe ser el esfuerzo. Y entiendo yo que es donde vale mayormente la pena invertir esos recursos. Como segunda opción, como segundo objetivo más bien, donde nos vamos a centrar es en la calidad de los datos. Miren, los datos, por lo general, tienen en cualquier momento algún tema de calidad. Podemos tener datos vacíos, duplicados, con errores ortográficos. Por ejemplo, aquí en Dominicana hay una provincia que se llama El Ceibo, solo escriben con I latina, con Y, y así de esa forma comprometemos, ¿verdad? Que al momento de hacer análisis con esos datos, el análisis está erróneo porque no tenemos la calidad que se espera. Pero eso no quiere decir que esos datos no sean útiles. Ese esfuerzo de calidad se hace no solamente a nivel de transformar los datos de este lado. Ah, no, mira, a aquellas personas que tienen la provincia, para seguir con el ejemplo, mal en el sistema, del lado del data warehouse lo vamos a corregir ese dato, pero dejamos la parte del sistema con el dato equivocado. Entonces, evaluar
en función de qué vamos a hacer o a mejorar esa calidad, dónde lo vamos a hacer, en el origen, a través de una transformación en el destino. ¿Cómo voy a asegurarme de que los datos, ya yo identifiqué el problema de calidad? ¿Cómo yo voy a hacer que eso no siga ocurriendo? Que muchas veces en las empresas nos hacemos la vista gorda con ese tema. Yo tengo una anécdota Chul, que me causa todavía risa porque un sistema, la pantalla de registro de los proveedores, tenía una casilla que decía correo electrónico. Cuando ellos se quisieron ir a lo digital, a ese mundo digital, el correo electrónico de los proveedores, la mayoría lo que tenía era un punto, porque el sistema no le permitía dejarlo vacío, pero tampoco validaba que era un correo electrónico. Los usuarios ponían un punto. Entonces, hubo que hacer un esfuerzo muy grande recuperando los expedientes físicos que se llenaban en ese momento en cajas y folder y demás, e ir modificando ese correo, porque ya la etapa que venía posterior era totalmente digital y se necesitaba el mail. Entonces, ¿dónde vamos a poner ese esfuerzo? También en temas de calidad, estamos hablando de que yo puedo tener outliers o valores que son atípicos. ¿Qué tratamiento yo le voy a dar? ¿Voy a utilizar el último valor conocido o el negocio va a decidir qué hacer con ese dato? ¿Lo dejamos fuera? Son de las preguntas que nos vamos a plantear acá. Siguiendo con los objetivos, ¿verdad? Linaje de los datos. Los usuarios, hoy día se habla de hecho muchísimo de autoservicio, pero también de democratizar los datos. Entonces, ese usuario que está viendo una columna, que voy a usar un ejemplo sencillito, que se llama total, necesita sí o sí entender de dónde viene ese total. Eso es, se multiplica la cantidad por el precio. Sencillo ahí, pero en algún lugar esos indicadores deben de estar debidamente documentados. A eso nos referimos con el linaje, que el usuario pueda ver los datos, de dónde se originan, cómo se transforman y cómo finalmente lo está consumiendo. Y por último, y aquí es donde dije que ustedes van a dudar de mí, es sobre el esfuerzo sobre proteger los datos. No estoy hablando de una protección de intrusos, ni virus, ni nada de esas cosas, porque de eso se va a ocupar el equipo de ciberseguridad. El esfuerzo nuestro aquí está más orientado a lo funcional, a los reglamentos, a las leyes, empresas que son altamente reguladas. ¿Cómo yo garantizo que esos usuarios que van a tener acceso a esos datos cumplan con lo que me dice a mí la ley, con lo que me dicen los reglamentos, con lo que me dice mi órgano rector que yo debo cumplir? Entonces, hacia ahí va ese esfuerzo. No podemos hablar en este contexto de virus, ni de phishing, ni de nada que tenga que ver con responsabilidades directas del área de ciberseguridad. Naturalmente, y resaltando otra vez la importancia de la comunicación, siempre y en todo lugar vamos a requerir estar o trabajar más bien en equipo con todas esas áreas. Varias recomendaciones en este sentido que les quiero dar. Definir, importante, pocos lo hacen, pero créanme que una vez hecho, tiene sus frutos. ¿Cuáles son las métricas de éxito para este proyecto? ¿Cómo yo voy a asegurarme que estoy siendo exitoso? Aquí les he dicho unas cuantas. O sea, tengo usuarios informados, tomando decisiones con los datos, el uso de los distintos indicadores, reportes y demás. Todas las herramientas hoy día tienen esas métricas. La calidad de los datos, cómo se ha ido incrementando con su uso, el nivel de conciencia colectiva. Obviamente, esas métricas tienen que ser, ahí lo dejo bastante claro, medibles y flexibles, porque estos proyectos nacen, ¿verdad?, de la necesidad hoy día de que sí o sí tenemos que tener información para estar informados. Pero tenemos usuarios que no necesariamente creen y confían en estas cosas. Por tanto, se vuelve crucial nosotros poder medir esos avances para ajustar donde se tenga que ajustar,
Si se requiere un cambio, porque ese usuario que estaba descontento, que no creía en el proyecto, en su primera historia de usuario, dice un reporte que me calcule tales indicadores, que me muestre un mapa, no sé, y ahí termina. Sin embargo, cuando empieza a creer y a confiar en lo que está viendo, en la información que tiene, van a venir nuevos requerimientos y es probable que esas métricas de éxitos tengan que flexibilizarse y actualizarse. Otro punto importante, ya hablé de eso, valorar el uso de los datos sobre el control de los mismos. El área de inteligencia de datos, de analítica, suena cruel, pero esta es, ya les dije, para hacer en esa mitad de ese esfuerzo que los datos sean aprovechados. El siguiente punto habla de la transparencia. Ya les adelanté algo sobre eso, hablamos del linaje, esa transparencia que se sustenta mucho en todo lo que tiene que ver con el mundo de hoy, un mundo que cada vez va más ágil, que las personas necesitan tomar decisiones súper rápidas sin comprometer la privacidad de los datos. Entonces, los usuarios de cada área, ya cada perfil debe de ir teniendo a qué modelos de datos, a cuáles reportes va a tener acceso de manera predeterminada. Y a eso nos referimos cuando hablamos de democratizar los datos. Comunicar frecuentemente. Voy a hablar de la comunicación más adelante. Eso para mí es un hábito que se inicia como muy fuerte y que en el camino suele ir perdiéndose. Por tanto, mucho ojo con eso, porque de esa comunicación, que es en dos direcciones, ¿verdad? Informo, pero también recibo, va a depender muchísimo la calidad de lo que nosotros hagamos. Crear un sistema resiliente para mejorar la calidad de los datos, o sea, hablar más de esto sería redundar, reconocer que el tema de la privacidad, la seguridad y demás es del área de ciberseguridad, centrarse en el progreso y no en la perfección. Voltaire dijo en algún momento, ¿verdad?, que la perfección es enemiga de lo muy bueno. Ya le puse el ejemplo con el tema de la dirección. Vamos a ir mejorando todos los artefactos de datos. Acá que hay personas dentro del equipo, me gustaría ver si uno de ellos pone ahí en el chat a quién en algún momento no le han pedido que realice un cambio o una mejora en un informe. Y eso va a seguir ocurriendo siempre. Otro punto es estructurar la gestión del cambio y la corrección de incidencia. He dicho varias veces que ser flexible es lo que se recomienda. Sin embargo, voy a utilizar una frase de una amiga muy querida que dice relajo con orden, en el sentido de que sí voy a recibir solicitudes de cambio, sí voy a recibir nuevos requerimientos. Sin embargo, eso tiene que tener una gestión adecuada, porque hay usuarios que simplemente, y esto suena cruel, pero le estoy hablando en base a lo que nosotros vivimos aquí diariamente, que no se involucran de manera adecuada y cuando toca reunirse, la reunión semanal o bisemanal, entonces ahí es donde empiezan las ocurrencias. No, quítame esto, ponme esto. Y en otra siguiente reunión, eso que dijo que le pusieran, posteriormente te dice, no, eso no, quítalo. Entonces, si eso no se gestiona de manera adecuada, esos cambios comprometen dos cosas: la calidad del entregable y naturalmente el tiempo que se invierte en el proyecto. Ahora, ¿qué cosas vamos nosotros a negociar al principio, antes de iniciar? Lo primero es el alcance. Se tiene que priorizar. Ahora mismo cualquier empresa donde uno va, todo el mundo quiere, todo el mundo necesita datos, pero esos cambios bruscos, porque el tema de los datos modifica procesos. Entonces, cuando implemento, modifico N cantidad de procesos, probablemente creo un caos. Vamos a ir implementando de acuerdo a las prioridades, vamos a buscar cuáles son esas áreas de enfoque. Yo tengo siempre 3 recomendaciones. Ya yo sé que mi equipo de trabajo que está ahí andará riéndose, pero la primera es por donde entra el dinero a nivel operativo, ¿verdad? ¿Qué me produce a mí? Los ingresos en la empresa. Eso yo lo voy a analizar en primer lugar, a menos que la visión sea otra.
En segundo lugar, me voy a centrar en conocer adecuadamente a mi cliente, pero de la letra A hasta la Z. Y en tercer lugar, voy a seguir con otras áreas, por lo general finanzas, puede ser marketing o cualquier otra que la empresa entienda que necesita o que requiere con más urgencia tener información de primera mano. Importante, el tema del presupuesto, también aquí se crean expectativas irreales, por lo general. Entendemos de la mano con que vamos a resolver todo con una sola persona, con mucha fe, ¿verdad? Entendemos también que lo vamos a hacer con un presupuesto que simplemente no lo hemos evaluado de manera objetiva. Simplemente yo dije, tengo $1000 para esto y con eso se va a hacer el proyecto de datos. Entonces volvemos al inicio, fracasamos porque estamos creando un escenario totalmente irreal. Con ese alcance, con esas prioridades, vamos a identificar cuáles tecnologías se necesitan, qué personal se requiere, ¿verdad? Qué tiempo lo vamos a hacer y vamos a ir a asignar un presupuesto muy apegado a la realidad. Definir los indicadores de éxito, eso se hace también en conjunto. Si nos lo dejan a nosotros los técnicos, nada más vamos a hablar de la calidad de los datos y que los queries sean rápidos, hablando en lenguaje un poco técnico. El cuarto punto a negociar es el personal. Ya les adelanté que es un perfil con múltiples disciplinas, con múltiples profesionales, un líder que sea influyente, que sepa comunicar, que pueda interactuar a todos los niveles de la empresa. Es quien va a guiar el proyecto al éxito, ¿verdad? Valorar, esto sí que es una recomendación que difícilmente ustedes la encuentren por ahí en la calle, pero mi equipo de trabajo me da la razón. Es totalmente importante que ese equipo, si pudiéramos ver si tiene esa capacidad de el aprendizaje de manera autónoma. Al final del día, ese profesional que se formó en análisis de datos, en ingeniería de datos, en arquitectura, probablemente lo inició su camino con un stack de herramientas, con ciertas tecnologías, esa es la que le gusta, con esa es que se siente cómodo, pero cuando la persona tiene la capacidad de aprender de manera autónoma, viene una tecnología nueva, se requiere realizar algún cambio, tenemos que aprovechar una licencia que ya tenemos, créanme, que si ese técnico es autodidacta, va a salir a camino. Entonces, si pudiéramos dentro de ese equipo, como ese checklist, asegurarnos de que cumple con ese requisito, pues muchísimo mejor. Y por último, esto sí que requeriría una charla completa de 1 hora, evaluar el riesgo, absolutamente todo, desde lo que hemos hablado hasta factores externos que pudiera comprometer mi proyecto, la culminación de este. Cuando eso se comprometa, ¿cómo yo lo voy a mitigar? ¿A través de qué? ¿Cuáles son los mecanismos y las herramientas con las que yo cuento? Cuando ustedes tienen esas 5 cositas claras, les aseguro que ya gran parte de ese camino está recorrido. Vamos a hablar de tecnología. No me gusta relacionar tecnología con herramientas. De hecho, no hablo por lo regular de herramienta alguna. Y voy a empezar con la reflexión de que esto no se trata de tecnología en lo absoluto. Esto se trata de las personas alrededor de esto. Les recomendaba cuando inicié que se empiece siempre la persona, el ser humano en primer lugar. La tecnología, como dice de hecho el siguiente slide, o las herramientas, son tan buenas como la persona que la utiliza. Se requiere tener claro el caso de negocio y el uso que se le va a dar a esas herramientas para nosotros asegurar que lo que se haga, como dice ahí en pantalla, esté realmente equilibrado. Cómo ese dinero que yo gasté va a sustentar lo que yo voy a lograr a través de lo que yo desarrollo. Entonces, yo leí recientemente en un libro una frase que no le he subido a las redes porque sé que va a traer controversia,
pero dice que cuanto más fácil se vuelve la tecnología, más fácil se hace para las empresas tecnológicas engañarnos. No es el caso de CTI, ¿ok? Pero esa frase o esa reflexión más bien me llama a mí a pensar que ciertamente existen condiciones donde se les vende a las empresas soluciones basadas en herramientas. Ah, no, mira, Power BI, el santo grial, te va a resolver absolutamente todas tus necesidades de data. Oracle, el final de los muñequitos. Y eso no necesariamente es así. Porque si yo no tengo un buen caso de uso diseñado para esa herramienta, lamentablemente la herramienta va a estar terminando subutilizada. Y cuando es el caso contrario, de que yo tengo mi proceso claro, yo sé a lo que voy, sé lo que quiero, sé lo que necesito, en cualquier herramienta yo voy a dar una respuesta. Obviamente, si voy a visualizar datos, tiene que ser una herramienta de visualización. Si voy a almacenar, tiene que ser un motor de base de datos o un lago de datos. Todo en función del uso que se le vaya a dar. Entonces, en resumidas cuentas, la tecnología es solo una herramienta. No pueden solucionar problemas de procesos, no pueden solucionar problemas de deficiencia del personal. Siempre hago énfasis en que, de cierta forma, mi carrera, que es muy bonita en términos conceptuales, en la parte teórica, entender cómo funciona, cómo se van a hacer las cosas para que sean bien, para que sean escalables, se ve muy afectado hoy día porque las herramientas son cada vez más fáciles de utilizar y eso crea esa falsa esperanza de que cualquier persona puede dar solución a cualquier problema. Y la realidad es que eso necesita tener un sustento, como les decía ahí en pantalla, un caso de negocio que le saque el provecho a la herramienta de manera adecuada. Finalmente, hablando un poquito, ¿verdad?, del tema de tecnología, es importante definir qué se está solucionando antes de empezar a invertir en tecnología. Aquí mi recomendación es muy clara y sencilla. Donde quiera que voy, hago énfasis en eso. Si nosotros hacemos una googleadita, vamos a encontrar N cantidad de herramientas para BI, para ETLs, para almacenamiento de datos. Ahora, las preguntas es si yo debería elegir esas herramientas basándome en el costo únicamente para ahorrar, o si debo considerar cosas como la experiencia de otras empresas que han trabajado con esas herramientas y la realidad de mi mercado. Yo entiendo que el mundo está globalizado, que todos estamos a ley de un clic, de un Zoom, de un Teams, pero la verdad es que si en donde yo estoy ubicada no tengo tantas personas con experiencia real en esas herramientas, cualquier cambio, cualquier soporte se puede convertir en un caos. Entonces me voy al mercado que se está utilizando, obviamente con el aval global, porque si aquí estuviéramos usando, por ejemplo, Windows 7, la lógica me dice que ese no debería ser el camino. Pero si yo estoy decidiendo entre cuál herramienta utilizar y todas están en el cuadrante de Gartner, me voy a ir probablemente por aquella donde yo tenga más soporte local. Este tema de la cultura a mí me apasiona muchísimo, de uno de los que más, estoy segura que sí. Y en realidad, si vamos a hablar de cultura de datos, deben tener claro que la cultura se come de cena, de desayuno y de almuerzo a la estrategia. Por eso nos centramos en la gente, porque al final son los que van o somos los que definimos la cultura de cualquier empresa. Importante que estén las personas alineadas a lo que se quiere, que entiendan el valor de eso, que acepten los beneficios, que tienen los datos, que tienen la información en su día a día. Ese trabajo no necesariamente, digamos que es una tarea fácil o sencilla, pero
se puede preparar o se pueden preparar escenarios, charlas, capacitaciones, debates, entrenamientos, cualquier tema donde las personas se vayan instruyendo en esto. Y naturalmente, como les mencionaba al inicio, ese ejecutivo comprometido que está enseñando con el ejemplo, que hacia allá es que vamos, que hacia allá vamos a llegar, que es donde quiero estar, que es donde la empresa necesita estar, entonces voy a tener ese respaldo. Porque la cultura, si no se trabaja, lamentablemente es el factor número uno para que estos proyectos fracasen. Usuarios adversos al cambio, aquí en Dominicano decimos quillao para denotar incomodidad o molestia, porque están trabajando en algo en lo que no cree, etc. Entonces, ir cambiando esa mentalidad, ¿cómo? Ahí está parte de la solución, flexionarse, no romperse. Es cierto que esas iniciativas se informan desde la parte ejecutiva hacia abajo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero es importante escuchar a esos usuarios, principalmente aquellos que están más rígidos o que tienen mayor resistencia al cambio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a buscar el fondo de eso. Ahí hay contradicciones súper interesantes porque tengo un jefe que invirtió dinero y esperó resultados o que está invirtiendo y un usuario que no cree en eso. Entonces la cultura es el único punto medio que me puede garantizar que ese proyecto se lleve a cabo sin tantos accidentes. Totalmente en desacuerdo con la cultura del héroe, este tipo de iniciativa requiere conversaciones, requiere debates de cómo se van a hacer las cosas, qué se tiene que hacer primero. Incluso, señores, dentro de las empresas, y creo que pocas pudieran decir que están salvas de esto, tenemos contradicciones en torno a los datos. Y no necesariamente un área está bien o mal con respecto a la otra. Simplemente tienen contextos distintos de la información que manejan. Y ahí es donde entra la parte de integrarse y llegar a acuerdos. No, mira, la forma adecuada o la forma que el negocio decide transformar este dato o hacer este cálculo es de esta o esta. Se llegó a un consenso. Genial, lo aplaudimos. Pero ¿qué pasa cuando la persona que me está contando la historia es una sola? Que de manera jocosa, ¿verdad? Sería como una especie de héroe o de heroína. Va a ver todo desde su punto de vista y probablemente lo que se cree se haga con muchísimo sesgo. Por eso le quitamos la capa y trabajamos en conjunto las necesidades. Esta herramienta que se llama mapa de empatía, lo que busca es entender la cabeza, el corazón y las manos de los usuarios, principalmente de aquellos que están negados a que estas soluciones se hagan o que no creen, no confían. En la cabeza vamos a buscar en qué piensan esos usuarios, qué realmente creen de manera racional en torno a esto. Con el corazón, qué sentimiento tienen. Esto le pasa mucho a analistas de datos. Se ve de manera puntual en estos perfiles y muy denotada. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de pertenencia sobre los datos que trabajan. Entonces no quiere soltarlo, se vuela a las reuniones, llega tarde, no pone interés, pero es su subconsciente quizás traicionando y nosotros somos quienes debemos llegar a esas conclusiones para poder darle solución. Finalmente, las manos. Hay por ahí quien dice, mucho bla, 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 ¿verdad? No, no solamente que esa persona dice que necesita o que va a hacer, es realmente si lo está haciendo. Y este es un punto altamente medible porque nosotros tenemos, se supone, ¿verdad? Un proyecto definido, un alcance y tenemos responsables. Entonces, ¿quién está o no dando realmente los resultados? ¿Quién me está contando esa historia? Dentro de la cultura,
y si se fijan, le puse un slide para ella sola. La comunicación, señores, se pierde en el camino. Ya les dije, empezamos muy contentos, muy felices, hasta que el proyecto tiene 6, 7 meses y dejamos de lado esto. Es un esfuerzo que se tiene que hacer. Recoger retroalimentación, ya les dije, la comunicación es bidireccional. Yo voy a informar lo que estoy haciendo, si hubo un atraso o un retraso, si publiqué tal o cual reporte, si mejoramos este indicador, cualquier novedad respecto al proyecto, voy a dar una charla, vamos a dar un cursito, etcétera, etcétera. Pero también debo de estar abierto a recibir feedbacks. ¿Cuál es ese sentimiento que los usuarios tienen con eso que se publicó? ¿Cuáles recomendaciones tienen? ¿Existe algo que está errado? ¿Un reporte que no cuadra? ¿Un dato que falta? No sé, pueden ocurrir muchísimas cosas. Y obviamente, si la comunicación la hacemos en una sola dirección, nos vamos a estar perdiendo de la capacidad de mejorar y de innovar. Los mensajes tienen que adaptarse según los destinatarios que lo van a recibir para que sean entendibles. Técnicamente, bueno, o nosotros, los técnicos, ¿verdad? Que me pasaba, de hecho, yo tomé un coaching, aunque ustedes no lo crean, para lograr comunicar sin tener que mencionar tecnicismos. Es un reto. Sin embargo, debemos de tener claridad sobre quién va a recibir ese mensaje y no utilizar de manera innecesaria esos términos. Porque al final del día, si yo digo aquí a un usuario, no, ya el modelo semántico está listo, probablemente no me entienda. Entonces vamos a decirle claramente, los indicadores que me pediste para el área de compras ya están terminados. Lo puede ver en este reporte. Eso es comunicar. Las visualizaciones y el storytelling, esto tiene todo un arte detrás. Aquí en STI tenemos 3 superestrellas en esa materia de contar historia a través de los datos de manera efectiva. Importantísimo garantizar esto. Usted puede tener un reporte de la NASA, pero si utilizó colores inadecuados, si los elementos no están compuestos o diseñados de manera agradable para la vista, si no se comunica por sí solo lo que está ahí, si necesita explicaciones, si tiene faltas de ortografía, déjenme decirles que están totalmente destinados al fracaso, porque la mirada del usuario se va a ir a lo que está mal y lo siguiente que hará es decir, eso no sirve, aunque los numeritos estén por el librito. Comunicar no solo lo positivo, no hay una cosa más desagradable en un proyecto de datos. Aquí lo vivo con bastante frecuencia cuando ocurre algo y alguien no está enterado. Entonces, dentro de las responsabilidades de ese líder que yo mencioné, que está del lado de la empresa, está el comunicar de manera asertiva absolutamente todas las novedades sobre el proyecto. No, bueno, nos retrasamos 2 semanas, pero el jefe se entera el día que estaba esperando el reporte. No debería ser así. La documentación accesible, hoy día hay muchísimas herramientas que apoyan esa parte, donde los usuarios puedan encontrar documentación actualizada y sobre todo, ¿verdad? Sin tanto tecnicismo sobre los datos. Fomentar la comunicación entre el equipo de técnicos y de negocios. Ya les dije la importancia de no asumir, y para no asumir tenemos que hablar e integrarnos. Utilizar herramientas colaborativas. Power BI es un ejemplo muy bonito de esto, donde yo puedo colocar comentarios, puedo etiquetar usuarios, compartir contenido de un reporte, crear mis propios dashboards y demás. Y por último, definir los canales de comunicación oficiales. Eso ahorra muchísimos disgustos y confrontaciones. Por ejemplo, acá en STI, todos saben que temas de trabajo por WhatsApp, y que mira, el currículum de la persona que tú estabas esperando, y me lo enviaron por WhatsApp,
No. ¿Por qué? Porque posteriormente, cuando yo quiero encontrar eso, en cualquier lugar lo voy a buscar menos en WhatsApp. Entonces, cada cosa debe tener su canal oficial. El tema de la comunicación, qué se va a comunicar masivamente a la empresa, qué se va a comunicar solo al área que se está trabajando, qué se va a comunicar a los técnicos, en qué canal o a través de cuál canal vamos a hacer eso, de qué forma los usuarios me pueden dar a mí feedback sobre lo que nosotros tenemos. El tema de la comunicación es bastante amplio, al igual que el de la cultura, pero esos son algunos de los tips que les dejo ahí para su reflexión. Para cerrar, muy puntual, dicho sea de paso, y darle ya oportunidad si tienen alguna pregunta, me gustaría cerrar con esta reflexión de que no hay un final para las iniciativas de datos. Esto es, mientras tengamos datos, recuérdense del petróleo, vamos a estar produciendo información que me da ventaja competitiva, que me permite complacer a ese cliente que cada vez es más exigente. Monetizar los datos en general, que no es vender los datos, ¿verdad? Es sacar de algún modo beneficio y eso se traduce o en reducción de costos o en incremento de los ingresos. Tenemos mucho en juego como para no intentarlo, entonces los invito a que si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, con todo gusto la pueden hacer. El siguiente paso de mi parte es dar un traguito de agua, por supuesto, como siempre. Vamos a ver, corazoncito, a mi equipo. Si tienen alguna pregunta, Rudielis está levantando la mano. Sí, tú mencionaste hace un rato que las empresas que tienen proyecto de datos o que pretenden iniciar un proyecto de datos deben de tener ya algunas áreas, por ejemplo, no, que la ciberseguridad, que el área de redes, todo eso bien estructurado. Pero ¿qué pasa cuando ya hay un proyecto en marcha de datos y algunas empresas no cuentan con estas áreas todavía? Bueno, si no cuentan, lo recomendable es que se contrate. Existen en el mercado empresas que brindan estos servicios, porque entiendo que no todos o no todas las compañías tienen como prioridad tener dentro de sus equipos a estos perfiles. Sin embargo, es importante acotar o citar que no debemos jamás en la vida dejar esto a la suerte. La seguridad es sumamente importante y una persona que esté desarrollando un proyecto de datos difícilmente, digo yo, ¿verdad? Sería un gran reto poder dedicar